Conviviendo todavía con el COVID, el mundo ahora está en vilo con la aparición de los primeros casos de la viruela del mono. Incluso en nuestro país hay uno sospechoso muy compatible con la enfermedad. Y la pregunta que todos los hacemos, ¿no? ¿Hasta qué punto esto no puede convertirse en una epidemia? Si lo comparamos, por ejemplo, con el COVID en sus inicios y todo lo que después estamos viviendo respecto al coronavirus. Y además, ¿en qué consiste la viruela del mono? Así que vamos a consultar a un especialista. Además, integra el Comité de Expertos de COVID-19. Carolina Subirá, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibirme. No, gracias a vos por atendernos. ¿Qué es la viruela del mono? Comencemos por lo básico para que la gente comprenda esto de lo que se habla desde hace varios días y donde todavía estamos empezando a conocer de qué se trata. Bien, es un virus que está con nosotros hace muchos años. En los años 58 se lo detectó en monos y a partir de los años 70 en humanos. Es una zoonosis, lo cual quiere decir que es un virus que habitualmente infecta animales y después salta al humano. Es de la familia de los ortopoxvirus, es un poxvirus. Si ustedes se acuerdan, la variola o la viruela humana, esa ya está erradicada gracias a las vacunas, es la primera enfermedad erradicada en la humanidad. Bueno, esto es un pariente, por así decirlo. Es un virus de la misma familia, afecta a monos y tiene la capacidad de saltar al humano. Cuando el humano tiene contacto con monos enfermos, sus secreciones, sus fluidos, su sangre o come su carne. Y secundariamente ese humano enfermo puede infectar a otro ser humano. Pero no es muy contagiosa, para nada cercano a cómo es de contagioso el COVID-19. Requiere un contacto muy estrecho, cara a cara, de secreciones respiratorias para poder adquirir la infección durante mucho tiempo. O puede uno adquirirla a través del contacto con secreciones y fluidos de una persona enferma o contactar con el líquido de las lesiones. En ese sentido se parece a otras enfermedades exantemáticas febriles. Empieza con fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, ganglios, como otras virosis, hasta 21 días después del contacto. Tiene un periodo de incubación muy largo. Y después aparecen estas manchitas o lesiones en la piel que evolucionan a formar ampollas con líquido. Ese líquido después, cuando se rompe, puede contagiar a otra persona si uno toma contacto con él, hasta que finalmente aparecen todas las costras y esas costras se caen. Puede durar hasta 14 días la enfermedad. Hay dos clados. Esta es una enfermedad originalmente endémica en África Central y África Occidental, así que los viajeros, cuando se trasladaban a esas zonas, adquirían la infección y al volver a sus lugares de orígenes la transmitían. Pero los dos clados que están en este momento activos en el mundo son el de África Central y el de África Occidental. Ese es el que está generando el brote actual en el mundo, el de África Occidental. Lo bueno de este virus es que tiene una tasa de mortalidad solamente del 1%, así que no estamos hablando de una enfermedad muy grave. Y tampoco estamos hablando de una enfermedad contagiosa en extremo, no se acerca a lo que es el COVID-19. De una contagiosidad de leve a moderada, requiere un contacto muy estrecho de persona a persona con las secreciones respiratorias o contacto con los fluidos y los líquidos de las lesiones de piel. Bueno, siempre comparando con el coronavirus, porque es lo que nos tocó y los que todavía nos tiene muy sensibilizados. Vos mencionaste en varias oportunidades, no es tan contagioso como el COVID. No tiene en todo caso la letalidad que tiene el COVID si lo comparamos con los números actuales, pero existe ese mito o ese pánico o ese temor a que estemos frente a otra pandemia. ¿Por qué o cuáles serían las diferencias? Sobre todo para llevar tranquilidad a la gente, porque con lo que se ha mediatizado este tema, más allá de que, como explicabas vos, esto lleva muchos años y ya la conocíamos a la enfermedad, es evidente que estamos en una situación muy diferente después de lo que pasó con el coronavirus. Es una enfermedad, como te digo, no es nueva. A diferencia del COVID, primero, no es nueva. Segundo, su principal vía de transmisión no es respiratoria, es más que nada contacto a contacto, de piel con las secreciones y con los fluidos. La viruela del mono es una zoonosis, es transmitida inicialmente por animales, después recién se transmite de persona a persona. Es en realidad una enfermedad tropical propia de África, y infecta a los viajeros cuando justamente estos van a ese entorno y después vuelven a sus lugares de origen. La vacuna que teníamos para la viruela, para la variola, la original que se dejó de usar en nuestro país alrededor del año 78 hasta el año 80,
de una cobertura cruzada para este virus de hasta un 85%, pero en el 2019 la Organización Mundial de la Salud aprobó una vacuna específicamente para la viruela de simio. Estaría disponible para utilizarla si es que la Organización Mundial de la Salud la considera necesario. No estamos hablando de un virus con capacidad epidémica, diferenciémoslo justamente de lo que puede ser el COVID-19 o la gripe, tampoco tiene su tasa de letalidad, así que si bien estos comunicados se dan para alertar a la comunidad científica, para sensibilizarla y detectar los casos compatibles, hacerle los testeos correspondientes, aislarlos, identificar contactos, esta información no sea justamente al público en forma masiva para justamente no generar ansiedad ni temor. Es muy importante sí que la comunidad científica esté sensibilizada, alertada para poder justamente identificar este tipo de enfermedades cuando empiezan a aparecer en sitios poco frecuentes. Es decir, esta es una de las primeras veces, más allá de pequeños brotes que ha habido en el pasado, que ocurre una cantidad de casos tan grande fuera del área endémica, por eso realmente ha tomado notoriedad. Ahora, ¿cuánto tiene que ver esto con las aperturas, con la nueva normalidad después del COVID? Hubo durante muchos meses, casi 2 años, prácticamente gente que no viajó de un lugar a otro. Esta situación que se ha dado con la viruela del mono, ¿se puede dar con otras patologías? Es decir, ¿podemos estar frente a brotes de otras enfermedades que a lo mejor en otras circunstancias no serían de la magnitud que estamos viendo ahora, por ejemplo? ¿Cuánto influye lo que ha pasado con la pandemia, no? En realidad, ya estos viajes existían antes del 2020. Estos virus existían antes del 2020 y no estamos habituados a utilizar barbijo. Lo que hay es una mayor sensibilización a la detección de enfermedades, a su notificación obligatoria, y lo que sí nos ha heredado la pandemia es esta red de profesionales de la salud que rápidamente detectan alguna situación fuera de la habitual y se comunica. Estamos más sensibilizados a detectar enfermedades fuera de lo común y rápidamente notificarlas a nivel internacional. Esos sistemas de notificación ya existían, pero ahora se ha mejorado realmente, creo, la detección y la sensibilización, así como también se detectó este aumento de casos de hepatitis, que eran no A, no B, digamos, por los virus no habituales. Ya existían ese tipo de hepatitis previamente en la historia, pero ahora tenemos un sistema mucho más sensible para detectar estos casos, que no se pierdan en el seguimiento y poder cuantificarlos. Si bien esta enfermedad se transmite por contacto de secreciones, también lo hace por vía respiratoria, así que el uso del barbijo nos sigue ayudando a prevenir este tipo de transmisión de enfermedades. El barbijo no solo es útil para COVID, para gripe, para otros virus respiratorios, sino para este tipo de enfermedades también. Recomendaciones, Carolina. Si hay gente que viaja, por ejemplo, hay que estar atentos si en ese lugar donde uno viajó se detectaron casos, qué medidas se pueden tomar si uno regresa al país, si tiene alguno de estos síntomas. ¿Qué le recomendamos a la gente? Inicialmente, si tiene alguna duda, que consulte un especialista en medicina tropical y del viajero si va a estar realizando algún viaje a algún destino exótico o poco frecuente. Es una especialidad dentro de la infectología, la medicina tropical y del viajero, para estar educando justamente a estas personas que van a viajar a un destino exótico, para ver si tienen que tomar alguna precaución en particular. Destinos como África, Asia pueden llegar a requerir vacunas diferentes de las que nosotros tenemos habitualmente en nuestro calendario, o tener justo un brote de alguna enfermedad poco frecuente para la cual el viajero tiene que recibir información específica. En este caso hay al menos 12 países fuera de África Central y Occidental que están presentando casos de esta viruela de mono. Así que por un lado nunca está de más hacer una consulta para ver si estamos completos con todas nuestras vacunas, hepatitis A, hepatitis B, si hay riesgo de rabia en el lugar donde vamos a ir, si hay que utilizar repelentes por mosquitos. Consideremos que también hay otras enfermedades tropicales como la malaria, que también tiene que ser considerada. Esta no es, por ejemplo, la viruela de mono, algo frecuente, pero es sencillo justamente de evitar si utilizamos precauciones básicas como distancia social, higiene de manos y el uso del barbijo. Si viajamos en los últimos 21 días a alguno de los destinos que actualmente hay casos reportados y tuvimos contacto con una persona que después
termina siendo un caso sospechoso o un caso confirmado, durante esos 21 días, hasta desde el último contacto, tendremos que prestar atención que no aparezca ningún signo o síntoma de enfermedad, sobre todo fiebre, decaimiento o manchas en la piel. Si esto ocurre, por favor, buscar atención médica. Excelente, justamente Carolina es especialista en medicina tropical y del viajero, la idea era esa, recomendar, estar atentos y además también de alguna forma llevar tranquilidad, porque con los medios, y nos hacemos cargo también nosotros, muchas veces y después de lo que pasó con el coronavirus, la gente puede entrar en pánico o puede tener miedo, incluso circulan por WhatsApp, por redes sociales, informaciones que pueden ser falsas y la idea es otra, la idea es informar, es acompañar y sobre todo prevenir. Así que Carolina, te agradecemos como siempre tan clara en tus conceptos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Saludos. Hasta la próxima. Carolina Subirá, entonces, que es especialista, infectóloga y que nos ayuda a entender un poquito más acerca de la viruela del mono.